Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos. Este material está asociado al sitio en Google Sites. En la dirección sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. El editor de los contenidos presentados es el profesor José Ángel Sorrentino. El tema que veremos en esta oportunidad es principios de conservación. Y en particular se introducirá el concepto de teorema del transporte de Reynolds. Varias cantidades en la naturaleza cumplen lo que llamamos los principios de conservación. La masa y la energía son las más conocidas. También se conserva la cantidad de movimiento, o dicho en inglés, momentum, tanto en cuanto se refiere a la cantidad de movimiento lineal como a la cantidad de movimiento angular. En general, estos principios se formulan en una ecuación de variación de la propiedad que se conserva, y en mecánica de fluidos es común ver presentado el tópico en forma del teorema del transporte de Reynolds. Para analizar los fenómenos asociados a los principios de conservación existen dos enfoques: sistema y volumen de control. Una manera propia de la mecánica de fluidos de denominar estos enfoques es enfoque lagrangiano y enfoque euleriano. El enfoque lagrangiano es una visualización del movimiento de los fluidos como un observador que sigue una cantidad de fluido mientras ella se mueve en espacio y tiempo, es decir, basado en el concepto de sistema. El enfoque euleriano es una visualización del movimiento de los fluidos como un observador que se concentra en ciertas posiciones específicas del espacio a través de las cuales el fluido pasa, es decir, basado en el concepto de volumen de control. En el enfoque de sistemas o lagrangiano, se hace seguimiento a una masa constante para describir su movimiento en el tiempo y en el espacio. Podría decirse, en contraposición al volumen de control, que este es un enfoque de masa de control. La mayoría de los problemas de interés en ingeniería química se resuelven satisfactoriamente usando el enfoque de volumen de control. Al usar volúmenes de control se pone el énfasis en ciertas y determinadas regiones del espacio asociadas a un equipo de proceso, en particular a las entradas y salidas de masa, pues con ella viaja la energía y la cantidad de movimiento, pero también a la entrada o salida de la propiedad que se conserva por otras vías. El teorema del transporte fue desarrollado por Osborne Reynolds y publicado por la Royal Society de Londres en 1903, dentro del trabajo titulado La submecánica del universo. Lo que hoy se denomina teorema del transporte de Reynolds fue denominado por él como las ecuaciones generales del movimiento de cualquier entidad, entendiendo por entidad, tanto la masa, como la energía, como la cantidad de movimiento. Es importante puntualizar que la base de este concepto es que las entidades que se analizan, masa, energía y cantidad de movimiento, pueden moverse de un sitio a otro acompañando a la masa, es decir, cuando la masa se mueve mecánicamente transporta consigo energía y cantidad de movimiento. Este transporte se denomina transporte convectivo para diferenciarlo de otro tipo de transporte que puede ocurrir aun cuando la masa globalmente no se mueva. Este otro tipo de transporte se denomina transporte conductivo o también difusivo. Ejemplos de transporte conductivo o difusivo son la transferencia puramente viscosa de cantidad de movimiento, la conducción del calor o la difusión de una especie en otra. El problema abordado es la conversión de los principios de conservación que fueron pensados originalmente para sistemas, a fin de poder utilizarlos en el enfoque de volumen de control. A la izquierda vemos que el principio de conservación de la masa para un sistema, es decir, para una masa constante, es trivial. La masa de un sistema no cambia con el tiempo, en otras palabras su derivada temporal es cero. A la derecha vemos que el principio de conservación de la energía para un sistema, o primera ley de la termodinámica, establece que la rapidez de cambio de la energía contenida en un sistema equivale a la suma de la rapidez neta de entrada de calor y la rapidez neta de entrada de trabajo. Finalmente, en el centro tenemos una formulación no tan típica de la segunda ley de Newton. Se puede demostrar que la masa por la aceleración neta actuando sobre una masa equivale a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal. Esta manera de verlo postula que la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal es igual a la fuerza neta aplicada, que vendría a ser interpretada como una adición externa de cantidad de movimiento. La virtud del enfoque presentado por Reynolds es que permite generalizar los principios de conservación, mediante el uso de una variable genérica, B, que representa la propiedad que se conserva y su correspondiente variable intensiva, que denominamos beta y que es por definición la derivada respecto a la masa de B. La variación temporal de B en el sistema depende de quién sea B y se puede denotar como y mayúscula de B. Cuando lo que se conserva es la masa, B es la masa, y es 0 y beta es 1. Cuando lo que se conserva es la cantidad de movimiento lineal, B es masa por velocidad, y es la suma de las fuerzas externas y beta es velocidad. Cuando lo que se conserva es la energía, B es energía, y es flujo neto de calor y trabajo y beta es energía específica.
Aunque el detalle de la formulación matemática del teorema del transporte de Reynolds será objeto de un segmento dedicado a ello, vale la pena resaltar que para manipular una integral de volumen y una integral de superficie se hace uso de dos elementos diferenciales basados en la reciente definición de beta. En el primero de estos elementos diferenciales, la densidad por beta por el diferencial de volumen equivale al diferencial de B dentro del volumen diferencial. Al integrar sobre todo el volumen de control se obtiene la cantidad de B en todo el volumen de control. Cuando lo que se conserva es la masa, la integral en todo el volumen de control es la masa dentro del volumen de control. Cuando lo que se conserva es la cantidad de movimiento lineal, la integral en todo el volumen de control es la cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Cuando lo que se conserva es la energía, la integral en todo el volumen de control es la energía dentro del volumen de control. El segundo de estos diferenciales contabiliza el flujo convectivo de la propiedad B a través de la superficie de control. Haciendo uso de los conceptos de cálculo vectorial, el producto escalar del vector velocidad y el vector superficie es el diferencial de flujo, que multiplicado por la densidad y por beta se convierte en el diferencial de flujo de B en la superficie diferencial. Al integrar sobre toda la superficie, se obtiene el flujo de B a través de la superficie de control. Debido a la convención de signos del vector superficie, esta integral es positiva si sale y negativa si entra, por lo que es el flujo neto de salida a través de la superficie de control por medios convectivos. Cuando lo que se conserva es la masa, la integral en toda la superficie de control es el flujo neto de salida de masa a través de la superficie de control. Cuando lo que se conserva es la cantidad de movimiento lineal, la integral en toda la superficie de control es el flujo neto de salida de cantidad de movimiento lineal a través de la superficie de control. Cuando lo que se conserva es la energía, la integral en toda la superficie de control es el flujo neto de salida de energía a través de la superficie de control. La forma más común en que se presenta el teorema del transporte de Reynolds coloca del lado izquierdo. Por una parte la acumulación de B dentro del volumen de control, que se suma al flujo neto de salida de B por medios convectivos a través de la superficie de control. Mientras que del lado derecho se encuentra el término asociado a la acumulación de B en el sistema, que puede reinterpretarse como la adición neta de B por medios distintos al flujo convectivo. Muchas veces, los textos de mecánica de fluidos presentan la parte derecha de esta ecuación como el término asociado al principio de conservación para sistemas, pero siguiendo la propia descripción hecha por Reynolds en su trabajo original, se interpreta mejor este término como la aparición o entrada de B por medios distintos al cruzar la superficie de control acompañando a la masa, lo que hemos llamado flujo convectivo. En otras palabras, la masa no ingresa al volumen por otra vía que no sea el flujo convectivo de masa, por lo tanto Y es cero. También es cierto que la cantidad de movimiento se añade al volumen de control por acción de fuerzas de masa, como la gravedad o la fuerza centrífuga, pero también por fuerzas de superficie como las asociadas a la presión o a la fricción. En este caso, Y es la fuerza neta o suma de fuerzas. Finalmente, la energía puede ser añadida al volumen de control en forma de calor o trabajo, por lo que para este caso Y es igual a la suma del flujo de calor y el flujo de trabajo. En resumen, el teorema de transporte de Reynolds permite una visualización unificada de los tres principios de conservación más relevantes para la ingeniería química y de procesos. La acumulación de B dentro del volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de B a través de la superficie de control equivale a la aparición o flujo neto de entrada de B por medios distintos al flujo acompañando la masa. En el caso de la conservación de la masa, la acumulación de masa dentro del volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de masa a través de la superficie de control es cero. Para la conservación de la cantidad de movimiento lineal, la acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de cantidad de movimiento a través de la superficie de control equivale a la suma de fuerzas. Mientras que para la conservación de la energía, la acumulación de energía dentro del volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de energía a través de la superficie de control equivale a la suma del flujo neto de calor y el flujo neto de trabajo. Una pequeña modificación de la forma de escribir la ecuación resultante hace equivalente esta formulación con las llamadas ecuaciones de variación usadas en fenómenos de transporte. Al pasar el término de flujo convectivo restando al lado derecho pasa cambiado de signo, por lo que en lugar de flujo neto de salida es el flujo neto de entrada. La acumulación de B dentro del volumen de control es igual al flujo neto convectivo de entrada de B a través de la superficie de control más la aparición o flujo neto de entrada de B por medios distintos al flujo acompañando la masa. En el caso de la conservación de la masa, la acumulación de masa dentro del volumen de control es igual al flujo neto convectivo de entrada de masa a través de la superficie de control. Para la conservación de la cantidad de movimiento lineal,
la acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control es igual al flujo neto convectivo de entrada de cantidad de movimiento a través de la superficie de control más la suma de fuerzas. Mientras que para la conservación de la energía, la acumulación de energía dentro del volumen de control es igual al flujo neto convectivo de entrada de energía a través de la superficie de control más la suma del flujo neto de calor y el flujo neto de trabajo. Esta formulación es la típica expresión que dice que lo que se acumula es todo lo que entra menos todo lo que sale. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos. Hemos llegado al final de esta presentación. En nombre del profesor Sorrentino, les agradecemos haberse conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de introducción a la fluidodinámica de procesos. No olvide que este material está asociado al sitio en Google Sites, sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. Allí podrán establecer un orden sugerido para los distintos videos disponibles y otros materiales. Para cualquier consulta personalizada no dude en escribir a prof.joseangel.sorrentino@gmail.com.